Hoy mi compañera Alison Cadavid y yo estaremos exponiendo acerca del tema de El rostro de las emociones, libro de Paul Ekman, y vamos a responder 8 preguntas fundamentales que nos hacen sobre este análisis del libro. En los años 50, Paul Ekman se interesó por descubrir si las expresiones faciales eran universales o aprendidas por cultura. Después de estudiar diferentes pueblos, él encontró que emociones como la alegría, la tristeza o el miedo se expresan de la misma manera en todo el mundo. Pero esta idea ya la había planteado Charles Darwin en el siglo XIX, pues Darwin lo que hacía era que sostenía que los gestos y expresiones no se aprenden socialmente, sino que son parte de nuestra evolución, igual que los animales. Ekman también habló de las reglas de manifestación, que son las normas culturales que nos enseñan cuándo y con quién mostrar o esconder una emoción. Por ejemplo, no reaccionamos igual frente a nuestro jefe que frente a nuestro mejor amigo. En sus estudios, Paul Ekman vio que emociones básicas como la alegría, la sorpresa, la ira o el asco se reconocen fácilmente. En cambio, emociones más complejas o mezcladas eran más difíciles de identificar. Así que en conclusión de estas 4 primeras preguntas, Ekman demostró que todos compartimos un lenguaje común, el del rostro. Las emociones nos conectan más allá de la cultura o el idioma. En la pregunta 5, donde hay que mencionar dos posiciones importantes que critiquen las investigaciones de Paul Ekman, la primera investigación es la tesis de la variabilidad cultural y el aprendizaje social, propuesta por los antropólogos. Ellos creían que las expresiones y gestos no son universales, sino que se aprenden socialmente y cambian según la cultura. Decían que, por ejemplo, en algunas culturas las personas incluso sonríen cuando están tristes, lo que demostraba que las emociones se expresan de formas diferentes dependiendo del contexto social. La segunda crítica es la lingüística y semántica, que decían que los estudios de Ekman no aprueban realmente la universalidad, porque las palabras de las emociones no significan lo mismo en todas las lenguas. Para ellos, como sentimos y nombramos las emociones dependen más del lenguaje y la cultura que de la biología, es decir, que cambia según dónde vivas y según cómo hablemos. Si quisiera comprobar si las expresiones faciales son socialmente aprendidas, usaría el método de la cultura visualmente aislada que también aplicó Ekman en sus investigaciones. Consistiría en estudiar a una comunidad que no haya tenido contacto con los medios de comunicación ni con otras culturas. Les contaría historias que representen distintas emociones, como por ejemplo tristeza o enojo, y les pediría que elijan entre varias fotografías, como los vimos en el ejemplo en el capítulo. Les diría que cuál expresión corresponde a la historia. Si las personas reconocen las emociones igual que las otras culturas, significa que las expresiones son universales, pero si muestran gestos diferentes o no logran interpretarlas, se confirmaría que las expresiones sí aprenden socialmente. Respondiendo a la pregunta 7, los descubrimientos de Paul Ekman tienen muchas aplicaciones en la psicología y en el consumo. En la psicología, su sistema FACS, sistema de codificación de la actividad facial, permite analizar los movimientos del rostro y reconocer emociones, lo que ayuda en el trabajo de pacientes y en la detección de mentiras a través de microexpresiones. En el consumo, sus estudios ayudan a entender cómo las personas reaccionan emocionalmente frente a productos o anuncios, permitiendo crear campañas publicitarias que generen una conexión más fuerte con el público. Respondiendo a la pregunta 8, donde hay que describir una acción de marketing y su marca respectiva en la que se aplica la teoría de Paul Ekman, la empresa seleccionada es McDonald's, donde podemos observar en sus campañas, en sus campañas publicitarias, que la marca suele mostrar expresiones faciales como la felicidad, el disfrute, la sorpresa, en el momento en que están compartiendo una comida. Estas emociones son fácilmente reconocidas en cualquier cultura y generan una conexión inmediata entre el público. Así, McDonald's logra transmitir sensaciones de alegría, de bienestar, asociadas con el consumo de sus productos, y ahí se aplica el principio de que las expresiones básicas son entendidas en todas las personas sin importar su idioma o su país.